Pues amigos, ustedes tíos, como viene Reloaded, la cosa de Reloaded es que ahora está más ordenado. Entonces en la primera parte, no sé si salió ordenado, pero en la primera parte era presentar los titulares. Si se acuerdan, hemos presentado 4 titulares y chismes, ¿no? 4 titulares, el primero, el de las desgracias, los desastres naturales. Lo segundo, los desastres antinaturales o contranaturales, o como quieran llamarlo, que es la corrupción. El desastre de Odebrecht, que se jaló varias empresas, entre ellas una de las más importantes del Perú, como es Graña Montero. La tercera cosa que comentamos fue que ganó Perú, como un símbolo interesante de lo que en nuestra psicología nacional sigue existiendo de una u otra manera. Y chismes, el Marqués Vargas Llosa visitándonos para celebrar sus 81 años en su provincia. Y ya está. Ahora lo que vamos a hacer, en la segunda parte, la idea es que profundicemos en alguno de estos temas. Entonces hemos escogido, evidentemente, lo que está pasando con los desastres naturales en el país, ¿no? Si hiciéramos una lista de la cantidad de lugares afectados, creo que no terminamos. Hasta ahorita 91 muertos, que va a llegar a 100 y pico. No creo que baje, porque los desaparecidos todavía no se cuentan. Y esto evidencia una serie de cosas, ¿no? Por un lado, no ocurre nada mientras no pase en Lima, porque nosotros ya teníamos acá 17 fallecidos cuando comenzó el tema en Chosica, en Lima, entonces ahí sí se convirtió en un drama nacional. Claro. Y ya el norte, ¿no? Como tú dices, el norte, pues la perla del progreso y de la época de vacas gordas se iba en agua, ¿no? Y en eso estamos. Ahora bien, elementos básicos. El primero que yo les quería plantear, como les comenté en la pausa, estos desastres naturales evidencian por lo menos 2 cosas, ¿no? 2 filones por ahí de análisis. Uno, el tema de la solidaridad que se despierta, todo el mundo dona, todo el mundo se pone de pie, todo el mundo apoya, etc. Y en esto también todo el tema mediático. Y el otro asunto, lo que evidencia del desastre urbano que es el país. O sea, el país, claro, es un desastre urbano. No me acuerdo qué arquitecto dijo eso la vez pasada, me parece exacta la descripción. El desastre urbano y el desastre, como tú decías, institucional, ¿no? No hay instituciones, y las instituciones no funcionan. Basta nomás preguntarse qué se ha hecho con el dinero para emergencias que había en los gobiernos regionales. Ayer en Cusco nos contaban, por decir algo, Paucartambo tenía 500.000 soles para gastos de previsión. Eso quiere decir muros de contención por si lo huaicos, lo que fuera. ¿Saben cuánto ejecutó? 23.000. De 500.000, 23.000. Estamos hablando del 5%. Sí. Pero el problema es... Y otros que han ejecutado 0. Y es más, ¿quién fiscaliza la ejecución? Nadie. Tú dices, en verdad es una cosa, pero de locos. Señores. El problema es que lo que la sociedad no da, no lo puede dar el Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, pues. La descentralización, la pseudo descentralización de Toledo, que fue, supongo, una medida que se hizo de una manera precipitada, quizás en alguna de las múltiples, y ahora voy a aprovechar que Toledo está en desgracia para calumniarlo una vez más, en alguno de los momentos de intoxicación cotidiana de Toledo. Pero la calumnia sería si no fuera cierto, ¿ah? Sí, difamarlo. Difamarlo, entonces. También sería si no fuese cierto. No, difamar no. Difamarlo es, aún si es algo verdadero, pero le perjudica la fama. Claro. Pero bueno, Toledo no tiene fama. No, es un infame. Es un infame. Claro, es un infame evitando, como dirían un infame evitando. Pero bueno, ¿qué ocurre? Muchas de las responsabilidades que corresponden a los gobiernos regionales no son ejecutables por su misma condición. Por la misma naturaleza de los políticos que ocupan esos cargos, ¿no? Y por la misma forma de actuar que han tenido, y por la misma incapacidad de poder hacer una continuidad programática a través de distintas gestiones, porque en las regiones ahora se escandalizan por Odebrecht en Lima, pero desde la regionalización, nosotros hemos tenido miles de Odebrechts en cada una de las provincias y distritos del Perú. Bueno, es decir, de empresas compadronas. 10% para el alcalde, de cualquier obra. Exacto, empresas compadronas que apoyan las campañas y que después reciben sus compensaciones, ¿no? Entonces, ahora, pero ahí hay una cosa, doctor. El problema viene de la sociedad, porque al final quien ejerce el cargo público es un delegado de la ciudadano. sociedad. Sí.
Es un ciudadano que es funcionario público mientras lo sea, Exacto. y después vuelve a ser ciudadano. Entonces, el problema de corrupción es un problema social. Uno. Dos. Lo que muestra esta situación que ha pasado en el norte es como decíamos hace un rato, improvisación, falta de planificación, esa debilidad institucional, es uno, reflejado en la debilidad de los partidos políticos. Claro. Porque los partidos políticos, al ser partidos escuela, tienen profesionales y deberían de trabajar planes para sus localidades. Claro. Ahora, eso también nos lleva a decir y a pensar que un partido político no necesita estar en el poder para ejercer lo que es el trabajo político propiamente dicho, Claro. y de gestión, Pero una cosa- propuestas de es cómo una cosa debe interesante, desarrollarse. por ejemplo, en cuando fin. han estado yendo los ministros virreyes, ¿no? O sea, los ministros virreyes de distintas regiones, vi una noticia donde se hablaba de la creación de mancomunidades. Habían llegado a Trujillo y habían federado municipios para la reconstrucción. Entonces la cuestión es la siguiente. Una generalita. O sea, si hablan de mancomunidades, es decir, de unidades multidistritales como para poder canalizar la ayuda y la reconstrucción, entonces, ¿qué sentido tienen las estructuras políticas previas? ¿Qué sentido tiene haber convertido todos los departamentos del Perú, incluida la extraña provincia constitucional, en regiones? Sí, pues. Con igualdad. Entonces, ahora le damos la razón al proyecto de regionalización de los años 80, que era un proyecto basado en los pisos ecológicos. Y todos los desastres naturales del Perú son desastres naturales que van por el mismo piso ecológico. ¿En qué época, perdón? En la época de la República de Weimar peruana, que fue de 1980 a 1990, pero que ya venía contemplada en la constitución pepecista del año 78. Belaúnde 79. Belaúnde y el que vino después. García. Sí. Yo. Entonces, pero ¿qué ocurre? Entonces, estábamos comentando en el break acerca de cómo recién cuando y también aquí, cuando el desastre fue urbano y cuando el desastre se hizo limeño, ahí recién empezó a ser descubierto como desastre. Es que es exactamente Pero lo mismo. ocurre? Hasta Tarata el terrorismo no existía. Y eso tiene que ver también con el trazado de las regiones. Sí, claro. El trazado de las regiones, o sea, el Perú tiene una conformación geográfica específica que antes que establecer una región por una división administrativa de origen militar, ¿no? Es decir, el lugar que sea más transitable para la tropa que devele alguna insurrección, tiene que ver con el dominio de pisos ecológicos que van desde la costa hasta la ceja de selva en algunos casos. Pero Como también el hay cosas desarrollo- históricas, ¿no? Sí, o sea, el sur y el conjunto. norte del Perú siempre han estado muy separados. Claro. O sea, lo que pasa en el sur y en el norte ni se entera, lo que pasa en el norte y en el sur nos enteramos cuando es Entonces- una cosa tan grande como esta. Claro. Pero el nace centro. de la propia sociedad. Mire, yo lo sustento en lo siguiente. Todos nos quejamos de que la prensa, hasta que no pasa en Lima, no pasa en el país, ¿no es cierto? Claro. ¿Pero por qué es? Porque los canales están en Lima. Lógico. Es decir, si Pero comenzamos que a tienes ver un otros mercado que es países... 10 veces mayor que este, ¿cómo no van a estar De ahí? acuerdo, la tercera parte del país está en Lima, perfecto. Sí. Pero si vemos otros países, ha habido élites económicas Claro. en otras regiones, en regiones de Empezando provincias por de Bolivia y gente- Colombia. o Argentina, por ejemplo. Claro. Córdoba. Córdoba tiene sus Tiene buenos su canales de tradición. televisión, tiene su trabajo organizado Su en sus universidad, que regiones. es una de las Nosotros no lo tenemos en Arequipa. Claro. Nosotros podemos tener empresarios de primer nivel, todo. O sea, por ejemplo, Exacto, Pero programas no se se la podríamos. juegan. programas No se la serios, juegan. programas serios de análisis político acá. Té de tíos. Nada más. Nada más. Nada más. Entonces, No hay más. y por internet todavía. Así es. Entonces, No, que no tenemos pero el Pero asunto, con tacitas. con tacitas. Pero el asunto es el siguiente. Si Dios quiere, este desastre va a ser el preludio del colapso ya absoluto de la institucionalidad del 92-2002, como dije. Eso ya ocurrió con lo de Odebrecht, por ejemplo, que después vamos a ver, porque Odebrecht ha puesto en entredicho a todos los gobiernos de la llamada transición democrática. Claro, ha pasado. Entonces, ¿y qué No, ocurre? y ha puesto en entredicho Sí. también a todos los gobiernos de izquierda. De izquierda también, Que claro. era una- Que de era una- la izquierda de la transición. Que son los primeros que deberían Entonces, estar. y por ejemplo, Pues yo tradición de los creo camaradas. que hay que ir pensando en proponer un modelo de nueva constitución. ¿Qué dirán los empresarios? No, sigamos con este muerto, que es la constitución del 92. Pero el problema es que si la derecha, ¿No es 93? del 93, perdón,
de la Constitución del 93. Yo le digo el 92 por el golpe, pero es 90, la Constitución del 93. Pero la Constitución del 93 ya no da más, porque la Constitución del 93 estaba hecha para un modelo de país que era donde el Congreso tenía distrito único, donde existían los CETARES, los consejos transitorios de administración regional nombrados por el gobierno. Era un Estado profundamente centralizado, que tenía sus bemoles, pero que permitía mayor acción directa. En cambio, con el 2002, con la ley de regionalización, se produce un Estado contrahecho, ¿no? O sea, un Estado contrahecho que tiene distrito múltiple para una sola Cámara, y la famosa descentralización contrahecha, ¿no? En regiones, departamentos, que no tiene sentido. Ya. Bueno, ya hay una propuesta, perdón, de ley electoral para llevar a las dos cámaras, ¿no? A la bicameralidad. Estaría bien, pero también estaría bien, y yo lo digo ahora, y aunque las pseudoélites regionales de politicastros corruptos se opongan, volver a la manera de elección de los gobiernos regionales, de los efímeros gobiernos regionales de fines de los 80, que eran de elección indirecta. Porque ¿cuál es el gran factor de corrupción en el Perú? Las elecciones son el gran factor de corrupción en el Perú. Porque estos caciques, que tienen movimientos independientes, para lograr el financiamiento de su campaña tienen que realizar toda clase de compromisos deshonestos, que van desde Odebrecht hasta la bodega de la esquina, y que luego condicionan su acción política. Es un tema interesante, ¿no? ¿Por qué Zavala, el presidente del Consejo de Ministros, suelta esa opinión hace unos días, ¿no? Diciendo que a él le parece bien la reelección, porque 4 años es muy poco para hacer gestión de un alcalde? Y tiene razón, porque a falta de partidos, ¿qué garantiza una continuidad institucional? Un buen alcalde... No, una buena gestión. No, mira, yo te digo, ¿tú crees que Lima hubiera podido ser restaurada de no ser por las reelecciones sucesivas de Andrade? No hubiera podido hacerse. Entonces, y de Castañeda, que también es un buen trabajo, ¿no? Y quizás Castañeda también, aunque ahora está muy en la cosa amarilla esa. Entonces, el alcalde puede ser reelegido. Mejor dicho, no sé si reelegido, pero sí debería haber una garantía y una continuidad en la gestión. Ahí debe haber una cosa, y yo creo que deberíamos también de comprenderlo socialmente. El alcalde es el representante más cercano de una población. Sí. Por ende, yo, en lo personal, sí creo que debería de poder ser reelegido cuantas veces sea. ¿Por qué? ¿El alcalde? Sí, el alcalde. Porque el alcalde es la población va a sentir si está viviendo mejor con un alcalde. Nosotros hemos tenido acá desastres. Cáceres Velázquez es un gran desastre para Arequipa. Pero no ha sido el mayor, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que Yamel ha sido el... No, yo creo que no. Tú tienes a Yamel es el discípulo. Puede ser, sí. Pero Cáceres Velázquez lotizó hasta torrenteras y las vendió. ¿Ya? Y ese dinero nunca entró a las municipalidades. Oye, pero... Incluso lo reelegimos. Entonces... Pero hay una competencia fuerte, ¿eh? Lo reeligieron a su hijo. No, a él. ¿Han escuchado ustedes hablar? Él estuvo 2 y después vino el hijo. Él estuvo del 87... Los Kennedy de Julián. Sí, lo reeligieron. Estuvo 2 periodos. 2 periodos. Hubo Fernández... Ramírez Alfaro, sí, 2 periodos, y luego su hijo, un periodo. Y de ahí vino el hijo un periodo y Guillermo. Bueno, esas son antigüedades arequipeñas. Sí. ¿Saben lo que es el ProMuvi? No. El programa municipal de vivienda, que han ofrecido 3.000 lotes. Había una gran cola. Pero no, 3.000 lotes que no existen, cosa de loco. Y es la muestra de la falta de planificación. No, tú sabes que es la ironía feroz. Hay una oficina de planeamiento urbano que queda en el sótano del filtro, a la cual no le consultaron absolutamente nada. Es una cosa, y el señor, bien buena gente, el señor sabe un montón. El señor que está ahí, no sé qué, no me acuerdo. Y aparte, piden como requisito, no sé, un documento que había que solicitar en registros públicos. Registros públicos, un caos los primeros días. Un caos total. Lo tuvieron que cambiar. Muestra de la falta de planificación e institucionalidad que hay. ¿Y a quién pone? Esta es una cosa también terrorífica. ¿A quién pone de director de ProMuvi? Ahorita no me acuerdo, se me ha ido el nombre. Pero ese señor ha lotizado a un invasor. No, un invasor. Un chango invasor. No, es una cosa terrible. Eso se llama clientelas para elegirse como presidente regional en la siguiente, ¿no? Eso es una vergüenza. Ustedes, tíos, señores, este es nuestro panorama. Quisiéramos traerles algo mejor, pero estamos en esto. Nos vemos.